Hola chicos, buenas noches. Estoy muy contento porque ya estamos a punto de terminar este circuito de sesiones que hemos implementado desde agosto a la fecha y pues esta es la antepenúltima sesión que vamos a tener de esta manera. Entonces vamos a ocuparla para hablar sobre el proyecto de estudiante, un proyecto estudiantil. Les había dicho en la sesión anterior que no entendamos proyecto estudiantil como la idea de que hacemos un equipo y vamos a armar o presentar algo o exponer algo. No. Hablo sobre de construir un sentido o dar una orientación adecuada respecto al ejercicio de estudiantes. Y es aquí donde vamos a introducir el primer punto de esta sesión. ¿Por qué es importante crear un proyecto estudiantil? Miren, destinamos mucho tiempo de nuestra vida en la escuela. La escuela como tal es una garantía, pero también es una obligación del ser humano. La educación es un derecho porque la educación tiene como tal, como objetivo, dotar a los individuos de ciertos saberes, pues para que puedan reflexionar algunas ideas y llevarse o construir un sentido de bienestar de comunidad, ¿no? Cuando hay ideas erráticas en una sociedad, pues ocurren divisiones, ocurren problemas, principalmente ese tipo de problemas pues son muy evidentes, muy notorios en la sociedad actual, ¿no? Pero es por eso que como seres humanos no solamente tenemos derecho al acceso a la educación, sino que también es necesario o es obligación del ser humano educarse, ¿no? Definitivamente eso lo vimos en la sesión de Octavio Fuyat de Educable y los educables y los educandos, ¿no? Muy bien. Otro punto importante de por qué un proyecto estudiantil es que hablaba de que por mucho tiempo vamos a estar adheridos a una dinámica de la escuela formal, ¿no? Una institución. Los 3 del preescolar, 9 con la primaria, 12 con la secundaria, 15 con la preparatoria. Y si piensan estudiar la universidad, otros 5 años, ¿no? Entonces hablamos que para alcanzar un grado de profesión vamos a tener que estar 20 años en la escuela, tomando clases, haciendo tareas. Ahora, por qué crear un proyecto estudiantil? Regularmente, pues cuando entran al preescolar o en la primaria, se adhieren a una dinámica o a un modo de vida dentro de la escuela que quizás a veces es dudoso, ¿no? Es sospechoso. Y a veces ustedes tienen la inquietud de cambiarlo, sin embargo los papás, los propios profesores no están de acuerdo, ¿no? Quieren que las cosas sean tal cual, no son capaces de adaptarse a ciertas modificaciones en la forma de transmitir conocimiento, por una parte por los profesores y los padres pues de hablar de temas que piensan que deben ser herméticos, ¿no? No deben hablarse, ¿no? Temas como la sexualidad, como la propia política. Piensan que los jóvenes no pueden participar, los niños no pueden participar, etcétera. Entonces este tipo de problemas regularmente pues crea personas dóciles, personas sumisas, que no están dispuestas ya a lo mejor a participar en una construcción dialógica. Entonces es por eso que es necesario crear un proyecto estudiantil y no es muy tarde. Ustedes tienen cerca de, ¿qué será? 12, no, esos son en secundaria. 15 años. Tendrán cerca de entre, bueno, 14, 15, 16 años. Y todavía están a tiempos, ¿no? De repensar qué, qué importancia tiene hacer un proyecto escolar. Bueno, hablemos primero de qué es un mal estudiante, ¿no? Digo mal estudiante entre comillas porque regularmente la institución, la escuela ha creado o ha usado la evaluación para hacerla punitiva, ¿no? Castigadora. Entonces, en prácticas pedagógicas, pues la evaluación debe ser es un momento, ¿no? Un momento en el cual la persona, por ejemplo, los profesores, podemos detectar algunas cuestiones de la otra persona que deben corregirse y darles otra orientación, ¿no? Sobre todo esa búsqueda de ideas erróneas que pueden dañar incluso sus propia toma de decisiones, ¿no? Entonces es por eso que vamos a hablar de lo que es los malos estudiantes,
Pero, bueno, me atreví a poner algunas, son dos, cuatro, seis problemas principales que tienen o que tenemos los malos estudiantes, ¿no? Yo también me asumo como un mal estudiante. Bien, lo primero, ¿no? El principal problema de un mal estudiante es que quieren cumplir la expectativa de los papás, de los hermanos, de la familia, de los profesores. Eso es un error fatal, ¿no? No tengamos que cumplir o realizar las metas de otras personas, ¿no? Por ejemplo, si papá te dice, tú vas a estudiar esto o te está obligando a estudiar en un sentido, escuchen, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Porque sí es obligación de los padres llevarlos a las escuelas, ¿no? Inscribirlos. Yo digo obligando en un sentido de que quiere decidir quiere decidir o definir como tal tu propia vida, ¿no? Tu propio futuro. Eso es un problema muy grave, ¿no? Y entonces cuando te colocan una idea y esa idea parte de las metas o los objetivos o las propias expectativas que está depositando en ti tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano, tu profesor, pues eso es equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque van a actuar para servir o para complacer a otra persona. Entonces, ese es el primer error de los malos estudiantes, ¿no? Que quieren o que están forzados a cumplir ciertas expectativas. Bien, otro problema grave de los malos estudiantes es perder continuidad. Miren que hay materias que exigen una continuidad, ¿no? Lamentablemente, a veces esa continuidad se pierde. Un ejemplo que me gustaría dar de manera personal es el problema que yo tengo con las matemáticas. Yo dejé de entenderlas desde cuarto de primaria. ¿Por qué? Porque no tuve una profesora que me enseñara matemáticas como tal, ¿no? No teníamos profesora. Ese año de cuarto de primaria no tuvimos profesora. Y en quinto año teníamos una profesora que no nos enseñaba nada, nada nos ponía a, a transcribir un texto de un libro, ¿no? Y aparte era una maestra que nos golpeaba. Entonces, cuando llegué a sexto de primaria, sucede que eh, ya no entendía absolutamente nada, ¿no? La mayoría de mis compañeros no entendíamos matemáticas porque no nos las habían enseñado. Entonces perdimos continuidad y eso como tal, pues en parte también, bueno, es responsabilidad, ¿no? De que no haya esa revisión o esa minuciosidad dentro del sistema educativo que verdaderamente verifique que hay un rezago, ¿no? O que los rezagos, aunque se detectan, no se quieren atender. Y eso es muy común, ¿no? Sobre todo en las escuelas públicas, primero porque pues tenemos sobrepoblación, ¿no? Tenemos grupos tan numerosos, hasta de 60 personas y varios grupos que atender, entonces es imposible dar una atención tan personalizada, ¿no? Pero, en fin, esa pérdida de continuidad daña o crea o genera ese sentido de mal estudiante. Hablemos de lo otro. Intereses e inteligencias diversas, ¿no? El ser humano es un ente dimensional, ¿no? No, definitivamente hay tantas dimensiones del ser humano y una de ellas es la dimensión cognitiva. ¿No? Cuando hablamos de la dimensión cognitiva es de las capacidades psicobiológicas que el ser humano ha desarrollado a modo de inteligencia y que esta inteligencia nos ha llevado a no solamente convivir con nuestro propio entorno, ¿no? Con la propia naturaleza, sino que nos hemos apropiado de ella y al grado de la explotación, ¿no? Entonces, estas cuestiones, bueno, a esto me refiero con inteligencia y con esa diversidad que existe en un grupo de clases, ¿no? A veces el creer que el español y las matemáticas son las materias más importantes y que así lo exigen los planes y programas de estudio, esa idea hace creer que entonces otras materias no tengan o no cobren importancia, ¿no? Por ejemplo, hablemos de artes, ¿no? La vemos como o se ve como una materia que no tiene tanta importancia, ¿no? O educación física, cuando verdaderamente sí lo tienen. No tienen un sentido totalmente distinto al pensamiento lógico matemático
o al pensamiento naturalista. Es por eso que al querer estandarizar al buen estudiante bajo los resultados que se obtienen de español y matemáticas, entonces pues por ende estoy en desventaja, ¿no? Entonces ese es otro de los problemas de los malos estudiantes. Hablemos del siguiente: la familia y el noviazgo. Noviazgo porque pues ustedes están en edad de tener noviazgo, o empiezan a experimentar la mayoría el noviazgo. Ahora, la familia a veces es un factor extrínseco que, en lugar de ayudarnos, de poder solventar estudios verdaderamente de calidad, y no me refiero a una solvencia amplia, ¿no? Sino que a veces la necesidad de la familia absorbe el recurso de los hijos, y eso les obstaculiza poder seguir estudiando, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? La familia a veces se vuelve un problema que afecta a los estudiantes, y los estudiantes no tienen con quién hablarlo, no tienen con quién manifestarlo, con quién expresarlo, ¿no? Porque la familia no está en esa disposición, porque la familia, en lugar de orientar a los hijos, los hunde, ¿no? Con ellos mismos. Entonces, ese es un problema muy grave, ¿no? Un problema muy grave que lamentablemente es común. Y otra parte, pues el noviazgo, ¿no? Es la entrega de la experimentación y las primeras entregas de un afecto que apenas se está experimentando, ¿no? Ya viviste el amor con la mamá, el amor con el amor que le tienes a tu papá, a tus abuelos, a tu mascota, a tus hermanos, pero este amor es totalmente distinto, ¿no? Tiene esta cuestión erótica, esta sustancia erótica que lo hace provocativo, ¿no? Seductor, y es por eso que la mayoría pues se atreve a experimentar un noviazgo, y es válido, ¿no? Siempre y cuando sepamos con qué persona podamos estar, ¿no? Estar, me refiero a compartir una relación que me nutra, que realmente sea escuchado o escuchada, y que esa relación me permita crecer, ¿no? Hacerme mejor persona. Al decir mejor persona me refiero a que pueda potencializar mis habilidades, pueda sentirme contento con quien estoy, ¿no? Sin embargo, a veces las relaciones se tornan totalmente distintas, y en lugar de también ayudar a la persona, lo detienen en su crecimiento, en su desarrollo propio. Y anoté ya como penúltimo la procrastinación, un problema muy grave en los estudiantes, que es como tal el prolongar o no aplazar, ¿no? Porque el aplazar es definitivo, hay una precisión, ¿no? En la procrastinación no lo hay, ¿no? Esa cuestión antes se creía, ¿no? De que al último momento, ¿no? Pero ahora es comprobado que ni al último momento, ¿no? Hay tantas prórrogas y tantas prórrogas que ya se ve con naturalidad, ¿no? El querer entregar todo a último, ¿no? Y mal hecho, mal construido, mal pensado. Entonces la procrastinación es un problema que se debe principalmente a la falta de concentración que tienen los estudiantes. ¿Por qué? Porque ahora se ven muy seducidos, gobernados por el uso de los celulares, por eh, demasiada distorsión de los modos de vida, ¿no? Por ejemplo, ver series, ver películas, ver novelas, ver caricaturas en exceso, jugar videojuegos en el celular. Todo eso no le permite al ser humano concentrarse, ¿no? Contrario, sentarse a leer un ratito le cuesta ya mucho trabajo. ¿Por qué, no? Es un problema muy curioso. Bueno, eso hace que la gente aplace demasiado, de manera indefinida, su trabajo, ¿no? Sus deberes como estudiante, y entonces si al final lo deja y no tiene tiempo, pues obviamente va a resultar algo mal entregado, ¿no? Mal hecho. Y pues por eso nos hace también malos estudiantes, ¿no? Y por último, asumir que sabemos todo, ¿no? Es un problema también muy grave de los estudiantes, o de los malos estudiantes, porque se cierran a escuchar algún contenido distinto, ¿no?
durante mi poco trayecto de profesor me he dado cuenta que existen personas que piensan que no, ya no pueden aprender más, ¿no? Porque lo saben todo. Debemos desprendernos de este sentido, ¿no? Debemos que aprender que las clases es un espacio de diálogo donde intercambiamos ideas y de esas ideas las confrontamos con las que yo tengo y entonces pues incluso si los argumentos son mejores pues podemos cambiar de idea, ¿no? Podemos cambiar de parecer y eso modifica nuestro modo de vida y lo encamina a un sentido de plenitud. Entonces es por eso que no debemos asumir que lo sabemos todo, ¿no? O creer que la gente es inferior. Bien, por último vamos a hablar sobre los hábitos de estudio. Bien, ¿qué es un hábito de estudio? Primero, para generar un hábito de estudio necesitamos un espacio de trabajo, un espacio donde podamos sentarnos, no tengamos distracción alguna, no usemos nuestro celular, no escuchemos música o quizás una música muy tenue para poder estar quizás a gusto, ¿no? Tener cierto confort. Pero lo importante es tener o construir un espacio, ¿no? De trabajo. El espacio de trabajo pues lo deben ver como un sitio en el cual ustedes lo ocupan para no solamente sentarse y copiar y pegar algo en la red, ¿no? Sino que sentarse y, por ejemplo, si hay una pregunta, colocar verdaderamente lo que sé, atreverme a descubrir otra nueva idea, ¿no? Por ejemplo, si yo veo en una tarea, ¿no? Un cuestionario y me dice, ¿qué hechos históricos ocurrieron en el siglo XVI que permitieron la transformación del pensamiento teocéntrico al renacimiento, ¿no? A un pensamiento humanista? Entonces, bueno, si son conceptos que no entiendo, que jamás se me han ocurrido, no nos cerremos, ¿no? A decir, no sé y eso no debería importarnos, eso ya pasó. No. Lo importante es pues buscar alguna respuesta, ¿no? Y darnos cuenta que hay cosas que no sabemos. Y reconocerlo, ¿no? Abiertamente y decir, bueno, no lo sé, pero puedo aprenderlo. Lo puedo aprender porque puedo acceder a internet, puedo acceder a un buscador y leer un poco, ¿no? Sobre qué es el medievo, qué es el renacimiento, hacerme una idea, ¿no? Y compartírsela a mi profesor en la respuesta, ¿no? Y tener un diálogo en el cual yo pueda incluso aclarar mis dudas o todas las dudas que no me puede contestar porque ya no me dio tiempo a acabar la lectura o no entendí algunas palabras, pues plantearlas en clase, ¿no? Para poder generar un sentido. Pero ahí vamos construyendo los hábitos de estudio. Eso es importantísimo. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Los estoy haciendo nada más de 18 minutos porque ya para subir videos en YouTube, no sé, de aquí a la fecha ha tardado mucho. Entonces vamos a profundizar más sobre hábitos de estudio en la sesión. Tengan buena noche, chicos. Hasta luego.